Después de este parón estival, y que además estuve malo con un flemón y se me hinchó la cara y no era de recibo hacer vídeos. Soy Antonio y esto es Diseñando sin pantalones. Bon Jovi, gente, soy Antonio Lozano y esto es Diseñando de propio. Hoy vamos a hablar un poco del diseñador y del profesional de las artes gráficas en general. Vamos a hablar de las herramientas que nos facilitan el trabajo y de por qué las ratas configuraron los libros tal y como los conocemos a día de hoy. La mayoría de los trabajos son para ayer y esto genera un estrés estresante y un agobio agobiante. Para ayudarnos con esas tareas de cumplir plazos de entrega, prisas, malas caras, no matar a ningún cliente, pues tenemos muchas herramientas informáticas que nos van a facilitar el trabajo. Además de esto, tenemos que conocer técnicas que nos sirvan para hacer ese trabajo más fluido. Y además tenemos que aprender que no se le puede dedicar a cada parte del trabajo todo el tiempo que nos gustaría. Al fin y al cabo, nosotros estamos más cerca de un artesano que de un artista. Esto en ningún momento quiere decir hacer mal el trabajo. Esto lo que quiere decir es no perder el tiempo en detalles innecesarios, en cosas que al final no se van a apreciar en el resultado. Detalles que el común de los mortales ni siquiera va a ver, aunque para nosotros va a ser ese arañazo así en nuestro coche nuevo. El artista busca un concepto estético, incluso simbólico de su trabajo, y nosotros deberíamos centrarnos principalmente en la funcionalidad. Es obvio que tenemos que hacer hincapié en la parte estética y buscar un trabajo que sea agradable y bonito, pero si nos falla la funcionalidad, si no conseguimos enviar ese mensaje, estamos perdiendo el tiempo y dinero. ¿Quiere decir que nosotros no podemos generar un concepto abstracto de un cartel? En absoluto, no quiere decir eso. Quiere decir que podemos generar esa idea abstracta siempre y cuando esté supeditada a lo que definitivamente es importante en nuestro trabajo, que es comunicar, mandar ese mensaje. Podemos darle un carácter artístico a ese cartel, pero no debemos olvidarnos nunca de su funcionalidad, su función real, que al final es comunicar un mensaje. No podemos perder el mensaje deleitando nuestra retina en una composición de colores fascinante que evoca el orgasmo de la bubilla de monte en Siberia. La función de ese cartel al final es transferir una información que quiere dar nuestro cliente a sus clientes. Así que tenemos que tener siempre en mente que estamos intentando enviar la información que nuestro cliente quiere hacer llegar a sus clientes. Hay que pensar que tenemos que hacer un trabajo fluido, eficaz y además... Es que estoy viendo cagar un perro. Es increíble. Los perros son nuestros mejores amigos. Una mosca. Así que vamos a centrarnos en las herramientas y recursos que tenemos para trabajar de una manera eficaz y con una calidad óptima. Por ejemplo, a la hora de trabajar un texto, nos ocurre muchas veces que un cliente quiere ver cómo va a quedar ese texto en un boceto, incluso antes de habernos dado el material que quiere incluir dentro de ese trabajo. Para eso tenemos, por ejemplo, una herramienta en la mayoría de los programas de maquetación que se llama añadir texto de relleno, el famoso lore ipsum dolor. Suele ser un texto en latín, aunque podemos poner cualquier otro, pero es una buena idea ponerlo en latín, porque en algún momento dado, cuando lo repasemos, nos daremos cuenta de que está en latín y que hay que cambiar ese texto. Alguna publicación se ha visto de relleno. ¿Para qué sirve ese texto? Para hacer una composición visual y ver el aspecto que tendrá nuestra maquetación definitiva. Después podremos además aprovechar las cajas de texto que hemos metido para meter ese texto y meter ahí nuestro texto real. Texto. Gracias a este texto falso podemos trabajar ya los tamaños que se van a ver dentro de la página, los tamaños de los títulos, la organización y la composición general de cómo va a quedar esa página.
Cuando trabajemos con imágenes también tendremos aplicaciones que nos van a facilitar la vida, pues por ejemplo a la hora de retocar fotografía, Photoshop, a la hora de crear gráficas podemos hacerlo con Illustrator, podemos hacerlo con Affinity Photo, con Affinity Designer, podemos utilizar todas esas herramientas para hacer todo más fácil. Herramientas como Freehand no nos hace más fácil la vida. Algunas de estas herramientas tienen funciones muy útiles como el proceso en lotes que tiene Affinity Photo o que tiene Photoshop, que cuando tú tienes que retocar las imágenes de una sesión fotográfica, haciéndolo sobre una, puedes pasar esos retoques a todas las demás, de manera que haces un trabajo uniforme y muchísimo más fluido. Tu flujo de trabajo es más rápido. Y es muy importante que esta función del programa la mantengas en secreto. Otra funcionalidad muy útil en este tipo de programas, tanto de maquetación como de retoque fotográfico, de dibujo vectorial, es el poder utilizar plantillas. Esto es muy útil cuando vamos a trabajar con clientes que tienen una estética muy establecida o que desarrollan un tipo de producto repetitivo en el tiempo y que quieren que tenga unos parámetros para que el conjunto se vea como imagen de marca. Y para eso esos programas tienen las plantillas. Os dejaré un enlace, un vídeo en el que hago una plantilla para las miniaturas de YouTube. Este tipo de plantillas se pueden hacer en cualquier programa de diseño gráfico y nos van a ahorrar mucho tiempo. Otra herramienta muy importante, que ya no es tanto de software, sino como nuestro flujo de trabajo, es tener una buena técnica de diagramación. Diagramar es elaborar un esquema que nos permita entender la relación que hay entre las diferentes partes de nuestra publicación. Vamos, distribuir los elementos gráficos en nuestra página basándonos en criterios de importancia. Dos principales reglas: funcionalidad del mensaje y estética agradable. Si no cumplimos con estas dos premisas, estamos fallando en el trabajo. Menos si hacemos diseños para marcas blancas, donde la segunda premisa nos la pasamos por donde la espalda pierde su casto nombre y empieza a llamarse culo. Nos centraremos en el contenido que tenemos que incluir y cómo queremos que se vea. Contenido para una página son los textos, gráficos, fotografías, tablas, de logotipos y cualquier cosa que queramos que esté incluida en esa página. El secreto de una buena composición, dice todo el mundo, que es la sencillez. Explícale a un grupo de góticos que les vas a hacer un cartel para su evento y se lo vas a hacer minimalista. Igual no. El verdadero secreto es lograr una comunicación funcional y agradable con el usuario. Comunicación. Es muy importante trabajar las jerarquías de los elementos y darles rangos de importancia. Tenemos múltiples recursos, tenemos recursos como el tamaño, el color, sobre todo el color en contraste con el fondo, la situación dentro de nuestra página, el cómo enfocamos todos los elementos para que te lleven a las partes más importantes. Un esquema muy sencillo sería lo más importante arriba, debajo lo que es importante de comunicar pero no es el reclamo, debajo de eso estaría el más pequeño, la información, y debajo de eso podemos poner cosas que es obligatorio que estén pero que incluso no nos interesa que se lean, la letra pequeña en algunos contratos. Tanto el espacio que ocupa, como los colores, como todo lo que hemos nombrado, pero aparte de eso podemos utilizar otras técnicas como trabajar el equilibrio de la composición, la regularidad frente a la irregularidad, simplicidad frente a complejidad, la unidad frente a la fragmentación. En este trozo del vídeo voy a intentar poner unas imágenes que expliquen alguno de estos factores. Lo primero que tenemos que entender es que estas técnicas visuales se pueden utilizar o no. Y es muy importante entender que aunque he ido poniendo, por decirlo de alguna manera, técnicas enfrentadas, no tienen por qué estar representadas las dos dentro de nuestro trabajo. Es que simplemente entendí que así era más fácil entenderlas. Entonces tenemos algunos ejemplos, como un caso
por ejemplo, la simplicidad en una zona en la que todo lo que vayamos a meter en la página sea parecido, con la complejidad en la que en una misma página vamos a encontrar imágenes o textos, diagramas. Entonces, un poco es ver qué elementos nosotros tenemos y cómo vamos a utilizarlos dentro de esa página, teniendo en cuenta lo que queremos representar. Recordar, se pueden usar o no estas técnicas visuales, pero lo importante es reforzar la claridad del mensaje. Solo de esa manera podremos entender que la estética, la forma y la funcionalidad están entrelazadas configurando lo que es un todo en la composición. Así que cuando trabajemos con esto, con estas técnicas, lo más importante siempre es que seamos capaces de identificar qué técnicas van a ser más útiles para nuestro trabajo y que seamos capaces de utilizarlas sin perder el mensaje que queremos enviar. Así que, bueno, ya haremos algunos ejercicios en los que tendréis que representar estas técnicas de maneras mucho más complejas que realizando una fotografía. Podemos ver algunas, como aquí la diferencia entre una imagen plana y la profundidad, o en esta otra la tensión de la espera. Y espero que esto haya quedado claro, amiguitos. Hemos visto algunos ejemplos de estas técnicas. Lo que tenemos que tener claro ante todo es que cuando utilicemos uno de estos recursos tenemos que hacerlo con sentido y lógica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puedo utilizar una imagen como esta si lo que quiero representar es libertad y alegría. Volviendo a nuestra querida maquetación, todo lo que acabamos de ver se puede aplicar a todo lo que nosotros vamos a hacer, grafismos, contragrafismos, imágenes y la estructura de la página, a todo. Y vamos a hablar de una de las partes más olvidadas a la hora de trabajar una maquetación, que son los contragrafismos. Los espacios en blanco, para que nos entendamos, que son tan importantes como las partes en las que metemos imágenes, en las que metemos texto. Los espacios que dejamos nos van a transmitir un mensaje que puede ser el mismísimo caos, o puede ser organización, o puede ser amplitud, o puede ser todo lo contrario. Por poner un ejemplo, todos hemos visto, no lo tengo claro porque... Por poner un ejemplo, casi todos hemos visto libros de diferentes características, de tapa dura, tapa blanda, y entendemos que un libro de tapa dura es más caro y de mejor calidad que un libro de tapa blanda. Y cuando abrimos las hojas también podemos ver que habitualmente esos libros de tapa dura suelen tener unos márgenes más grandes que los libros de tapa blanda o de bolsillo, que utilizan unos márgenes más pequeños para aprovechar más la hoja. Ese simple reclamo nos hace entender que unos márgenes amplios le imprimen más calidad al libro que unos márgenes estrechos. Iba a enseñaros un libro, pero no tengo ningún libro caro. Pues tengo libros técnicos, como por ejemplo este, en el que podemos ver que aunque es un libro técnico en el que quiere darse mucha información, es un libro de calidad con lo que no les importa dejar zonas y espacios muy blancos. Podía haber puesto una imagen aquí de un libro técnico, pero pensaba que sacando uno de mis libros el vídeo quedaría más cercano y os gustaría más. Si no es así, me lo ponéis en los comentarios. En los comentarios también podéis poner las dudas que tengáis y lo que os parece este vídeo. Si escribís todos mis seguidores, pues igual no me da tiempo a responderos a los 5. Es ese concepto de que la parte blanca que dejamos en un diseño es importante. Esto me lleva a contaros lo de las ratas y los libros. ¿Por dónde empiezo? Todo empieza en la Edad Media. Antes de la imprenta y el señor Gutenberg, los libros se escribían a mano, se llamaban manuscritos. Principalmente se hacía en monasterios, que solían ser unos sitios con unas comodidades fantásticas
en las que se vivía súper bien y con todo el lujo de detalles, como por ejemplo la calefacción, calefactum, neveras, refrigerium, congeladores para conservar la comida, congelatium. Además de eso, eran unos sitios donde vivían en general libres de plagas y de animalillos de esos que cuando te encuentras en el monte es una simpática criaturilla y cuando te lo encuentras en tu casa es un bicho de mierda. Ratius norbergius stercus. Ratus norbergicus de stercus. Ratus norbergicus de stercus. Ratus norbergicus de stercus. Por ejemplo, las Ratus norbergicus de stercus. Vamos, una rata de mierda. Bueno, pues ahí tenías tú al monje, que cuando no trabajaba la tierra, o estaba limpiando el convento, o estaba pelando patatas para hacer la comida, o estaba rezando, o estaba trabajándose a sí mismo, meditando. Se dedicaba a copiar a mano códices y a hacerles alegres dibujillos en forma de miniatura para ilustrarlos. Pues este buen hombre, deseoso de llevar el conocimiento a las generaciones venideras, estaba a puntico de condenar su alma inmortal cada vez que una rata se comía un libro y le había jodido los dibujicos y las letras. ¿Y qué se le ocurrió a este buen hombre? Un sensor de movimiento. Lo que pasa es que la tecnología no acompañaba, así que el hombre le dio vueltas a la tecnología del momento y se le ocurrió la idea de dejar un espacio en blanco entre el borde del libro y el principio del texto, de manera que cuando la rata se comiera el libro y llegara hasta los textos, hubiera muerto del empacho. El papel no es muy digestivo. Así que dejó unos márgenes muy grandes y esto ha venido hasta nuestros días. Es como tenemos ahora configurados los libros, menos los ebook. La otra teoría es que se hacía para no manchar los textos con los dedos de chorizo cuando leías a la vez que merendabas. Esto es pregunta de examen. Bueno, que si queréis más información sobre el tema, os recomiendo la película El nombre de la rosa, con Sean Connery, que sale muy guapo y hace de monje y detective. También os recomendaría el libro, pero estáis viendo esto en vez de leer el libro del certificado, así que mejor la película. A lo que estábamos. Hablamos de contragrafismos, que son las partes blancas de la hoja. Hay una mosca. ¡Me cago en tu vida! ¡Oh! ¡Me ha herido! Algunos otros contragrafismos que podemos encontrar en nuestras maquetaciones. Por ejemplo, el Kermin, que es esa rana verde que salía en Barrio Sésamo. Además, es el espacio que hay entre dos letras, que no es un espacio al azar, es un espacio que ha dejado el diseñador de esa tipografía para que sea más fácil de leer y más estética. Por otro lado, tenemos el tracking, que es la separación que hay entre todas las letras de la frase. También era ese botón que dábamos en los vídeos VHS cuando la imagen se veía bailando. Si tienes menos de 35 años, este chiste ni intentes pillarlo. Otros contragrafismos que tenemos: el espacio entre palabras, el espacio entre párrafos o el interlineado, que es mucho más conocido. Otras ayudas para hacer fluir nuestro trabajo son los formatos preestablecidos, las retículas que nos separan y nos organizan las maquetaciones gracias a las columnas, las tablas que nos facilitan la organización de datos, las hojas de estilo, los estilos de párrafo, los estilos de texto y otras cosas. Pero creo que por hoy puedo ponerme ya los pantalones y dejarlo, porque ha habido bastante información. Espero que os haya parecido interesante y que os haya gustado. Si es así, le dais a me gusta. Si no os ha gustado, como siempre os digo, le dais 2 veces a no me gusta, le dais 2 veces fuerte a no me gusta. Suscríbete si te gusta lo que ves y comparte este vídeo, aunque sea para que tus amigos se rían de mí. Así que, sin nada más que decir, nos vemos. Que mal lo he dicho.
Sí. Ay, qué pena. Que sí que tengo pantalones. Ya, pero es que hace mucho calor, estoy más cómodo así. No le veo el problema. Seré tu amante, pam bimbo, pam bimbo. Tigretón y fosquito.